¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A1. Bueno, en el video anterior se estudió todo lo relacionado con la reproducción de tipo asexual. Incluso también les di, mejor dicho, una definición en la que reproducción asexual es cuando dos organismos no van a intercambiar material genético. Entonces es ahí cuando se habla justamente de una reproducción asexual, ¿no? Y también dimos otras características. Estábamos hablando de la reproducción asexual en organismos unicelulares. Y justamente se habló acerca de la fisión, que en las bacterias se le conoce como bipartición, y también hablamos acerca de la gemación, que ocurre en levaduras. Bueno, entonces ahí está, hemos hablado de la fisión, gemación. Ahora vamos a hablar de la esporulación. Estamos todavía en reproducción asexual para organismos unicelulares. Cuando hablamos entonces de esporulación, ¿a qué nos referimos? Vamos a escribir por acá. ¿Ya? Es una reproducción asexual donde se lleva a cabo una formación. Ahí está, una formación de esporas. Hay una formación de esporas. Se forman unas estructuras, unas células pequeñas, células de citoplasma reducido, que se les conoce como esporas. Esta esporulación puede ser llevado a cabo o ser realizado por ciertas especies. Por ejemplo, podemos hablar aquí, vamos a escribir, coma, vamos a ver por acá, realizado, ahí está, por protozoarios, por ejemplo, protozoarios. Bueno, ¿y qué tipo de protozoarios? Por ejemplo, podemos aquí colocar flechita. Los llamados esporozoarios. Esporozoarios, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, del Plasmodium. Plasmodium. ¿Ya? Entonces aquí le estoy escribiendo Plasmodium como nombre vulgar. El nombre científico es Plasmodium vivax, hay otra especie que es Plasmodium falciparum, y bueno, otras especies causan unas enfermedades conocidas como la malaria. Es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre la esporulación? Ya. Para entender entonces, la esporulación ocurre cuando una célula, tenemos aquí, ahí está la célula, por aquí está su núcleo, ahí está, muy bien. Entonces, vamos a indicar, ¿ya? Ahí está. Lo que va a suceder es que esta célula, ¿ya? El núcleo empezará a dividirse, ¿ya? Se divide el núcleo muchas veces. Pues ese núcleo se empieza a dividir, generando dos núcleos. Luego cada núcleo se divide también. Ahí ustedes pueden apreciar. Entonces el núcleo se divide muchas veces. Ahí está. Muy bien. Ahora, cada núcleo se va a rodear de fitoplasma y de una membrana. ¿Sí? Se va a rodear de membrana. Así que por aquí
Se rodea de citoplasma y de membrana. Como si estuvieran formándose otras células pequeñas en el interior de la célula grande. Ahí está. ¿Ya? Ahí se puede apreciar. Cada estructura que se estaba formando en el interior, entonces, se denomina espora. Y en un momento determinado, entonces se romperá la célula grande, la más grande, ¿no? Liberando entonces las esporas. ¿Ya? Acá entonces vamos a ver, se liberan las esporas. Ahí está. Ahí, ¿ya? Pues ahí estamos observando cómo es que cada espora se está liberando. Y cada espora origina otra vez el organismo inicial, ¿ya? Entonces, este organismo unicelular, por medio de la esporulación, genera esporas y cada espora se convierte en un nuevo individuo. A esta reproducción asexual también se le conoce, alumnos, como fisión múltiple. Acá lo vamos a colocar. Fisión múltiple. ¿Ya? Entonces, ahí está su nombre, por si acaso, porque podrían preguntar en el examen de admisión. Se suele llamar fisión múltiple. Hay preguntas de examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo donde nos pueden decir corresponde a la fisión múltiple. Muy bien. ¿Ya? Pues ahí tenemos la reproducción asexual conocida como esporulación. ¿Ya? Siempre observando que la imagen no se vea borrosa. ¿Sí? Está bien. Ahí. Muy bien. Continuamos. Bueno, ahora vamos a seguir con la reproducción asexual, pero en organismos pluricelulares. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Entonces, reproducción asexual ¿ya? En organismos pluricelulares. Muy bien. Entonces, reproducción asexual en organismos pluricelulares. Vamos a empezar por acá, alumnos. Vamos a iniciar por acá con la llamada gemación. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la gemación, un momentito porque se borró esto. Muy bien. Hemos visto la gemación para el caso de los unicelulares. En el video anterior está, donde se hablaba acerca de el caso de las levaduras. Entonces, en la gemación es algo similar.
se observa aquí la formación de un bulto. Vamos a poner por acá. Formación de un bulto. Y ese bulto justamente corresponde a varias células que se están independizando del organismo y se están dividiendo. Ese bulto se le conoce como yema. Entonces se forma una yema. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué organismo puede llevar a cabo la gemación? Por ejemplo, el caso de la esponja de mar. Este invertebrado, esponja de mar. ¿Ya? Ahí está. Entonces estamos citando acá un organismo que es fácil para ustedes recordar. Entonces por acá, un momento, vamos a representar nuestra esponja. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En nuestra esponja de mar, por ejemplo, en la superficie, las células comienzan a dividirse, se quieren independizar del organismo y aparece un bulto, como un chuchón, ¿sí? Y aquí tengo entonces lo que se denomina yema, ¿ya? Esto sería entonces la yema. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces podemos siempre aquí insertamos la flechita para seguir la hilación. Esta yema, que es un grupo de células, seguirá creciendo, 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 hasta que aparece una esponja en miniatura, por acá, ¿ya? Entonces aparece una esponja en miniatura, una esponja pequeña, por ejemplo aquí, pequeña, ahí está, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos observando es un nuevo organismo, o sea, un nuevo individuo, de tal manera que este individuo se desprende de la esponja progenitora. Aquí está. Y crece. Crece, ¿no? Ahí está. Hasta que origine otro individuo adulto. Ahí está. ¿Ah? Entonces, vamos a colocar aquí. Escribimos. Esponja. ¿No? Esponja hija le ponemos. Muy bien, ahí está. La esponja hija, entonces, esponja hija se desprende de la esponja adulta, ¿sí? Se establece en una superficie en el fondo del mar y luego crece hasta su tamaño original o el tamaño adulto. Las esponjas de mar no solamente tienen reproducción asexual, también tienen reproducción sexual, ¿cierto? Pero acá estamos trabajando con la reproducción asexual. De tal manera que esta esponja descendiente, genéticamente sería idéntica a la esponja progenitora. ¿Ya? Y de esa manera se puede reproducir generando descendencia una esponja de mar de forma sexual por gemación. Recuerden que la yema es un grupo de células que se están dividiendo formando un bulto y ese bulto crece hasta que se forme una pequeña esponja, la cual, como ya les dije, se desprende, se establece en una superficie y crece hasta una medida de tamaño adulto. Vamos a pausar el video entonces.
Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora la esporulación en el caso de organismos pluricelulares. Como ya hemos dicho antes, la esporulación es un proceso en el cual consiste en la formación de esporas. Entonces aquí, igual, vamos a escribir. Acá ocurre entonces una formación, la formación de esporas. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿quién lleva a cabo el proceso de población en pluricelulares? Bueno, son muchos organismos, pero vamos a citar a aquellos que ustedes más de manera directa pueden observar en casa, para que lo puedan aprender más rápido. Entonces, por ejemplo, la esporulación es realizado por hongos. Por hongos. ¿Qué hongos pluricelulares, hongos macroscópicos podemos encontrar aquí? Por ejemplo, el moho negro del pan. Ahí está. El moho negro del pan. ¿Sí? El moho negro del pan. Sí, ahí está. Ahí ponemos entre comillas. Entonces, en un pan, por ejemplo, que ustedes hayan observado, ¿sí? Un pan, aparece una pelusa blanca y después se vuelve negra, ¿cierto? Y decimos que el pan se ha enmohecido o se ha hongueado. Vamos a retirar y lo vamos a llevar al microscopio con una lupa. Ya, ahí. Y vamos a observar esto. Estos hilos, que ustedes lo van a observar, ya lo hemos visto antes en los reinos, se denominan hifas. Las hifas son realmente células grandes que tienen sus núcleos, muchos núcleos, y un citoplasma como un océano dentro de la célula. Y estas hifas que crecen de forma vertical en los extremos, se van a desarrollar acá unos sacos de esporas. Ahí está. Que justamente se le conoce como esporangio. A esto se le llama esporangio. En el interior del esporangio se encuentran entonces las esporas. Aquí. Cuando el esporangio se rompe, ¿sí? El esporangio tiene que romperse, puede ser por una acción mecánica, de repente hemos golpeado. Vamos a cambiar de color, ya, un color más, les va a recordar más rápido. Los esporangios lo vamos a observar de un color negro, color oscuro. De tal manera que el esporangio, que es una bolsa que contiene las esporas, se rompe, se puede romper cuando lo tiramos al piso, por ejemplo, y de ese modo nuestras esporas quedan libres. Vamos a observar aquí, quedan libres las esporas. Cada espora tiene obviamente su núcleo. Una espora es una célula realmente pequeña. Esta célula pequeña tiene poco citoplasma y tiene su núcleo. Y ese núcleo tiene el ADN. ADN genéticamente idéntico al ADN de este hongo progenitor. Es como que todas las esporas son entre sí genéticamente idénticas. ¿Sí me entienden? Como unos clones. Luego cada espora, estas esporas, van a caer en alguna superficie, ¿sí? Caerá. Y a partir entonces de una espora, acá estamos observando, puede caer, por ejemplo, en el suelo, podría caer en el pan o en otros frutos,
o en frutos, o podría caer en algunos vegetales, ¿no? La cuestión es que al momento de caer, ¿ya?, la espora germina, puede absorber agua, porque necesita agua para que pueda desarrollarse un hongo a partir de la espora, y comienza aquí a crecer, miren, la hifa, ¿sí? Así como ustedes pueden observar. Y otra vez regresamos al organismo inicial, o sea que cada espora que se ha liberado va a desarrollar un nuevo hongo, ¿sí? Ahí están las esporas. Entonces tenemos acá un ciclo de tipo asexual, ¿no? Entonces cada espora origina un nuevo individuo, un nuevo hongo. Cuando esta espora desarrolla un hongo, el hongo otra vez formará sus esporas, las libera y cada espora germina, originando un nuevo hongo, y así el ciclo nunca termina, ¿no? De esa forma se puede obtener gran cantidad de hongos, gran cantidad de individuos, ¿no?, de una manera rápida. Sí, o se me refiere en el sentido de que es numeroso la descendencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí hemos visto la esporulación. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado ahí. Esa es la esporulación, la reproducción asexual en organismos pluricelulares. Muy bien. Tenemos también otro caso que justamente corresponde a la llamada fragmentación. Verificando que se encuentre bien la imagen, no esté distorsionada. Muy bien, continuamos. Otro tipo de reproducción asexual sería el caso de la fragmentación. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de fragmentación, vamos a observar que aquí también aparecen nuevos descendientes, ¿sí? Antes de continuar, vamos a colocar acá los nombres, ¿ya? Antes de continuar, vamos a colocar acá los nombres para que no se vayan a olvidar que tenemos las esporas. ¿Ya? Ahí tenemos las esporas. Ahí está. Ahí. Muy bien. En la fragmentación, entonces, este tipo de reproducción es realizado, ¿ya?, es realizado por invertebrados, como en el caso de las planarias, por planarias. Planarias, por ejemplo, del género, ahí está, Dugesia. Planarias, entonces, del género Dugesia. ¿Sí? ¿Ahí bien claro? Se ve la imagen clara para que no haya una distorsión. Muy bien, vamos a observar qué ocurre, qué sucede con estos organismos. Las planarias son platelmintos, o gusanos planos, que los podemos encontrar adheridas a las raíces de algunas plantas acuáticas. La Dugesia podemos encontrar aquí en Buenos Aires, ¿sí?, en las acequias. Hay plantitas en las cuales podemos ir, bueno, no se puede por ahora por la pandemia, y en las raíces podemos extraer estas planarias, podemos sacarlas. Son pequeñas, de este tamaño más o menos así, chicas. Bueno, la planaria, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos entender su reproducción asexual por fragmentación? La planaria puede fragmentarse. Podríamos nosotros hacerlo esto en un laboratorio y podríamos cortar artificialmente la planaria. ¿Ven? Hemos hecho ahí dos cortes. Y vamos a observar qué ocurre, ¿ah?
A ver, entonces la planaria a voluntad, lo menciono así para que me entiendan rápido, se puede fragmentar y originar descendientes, ¿no? Vamos a tener aquí tres regiones que hemos cortado. La región cefálica, ¿ya? Tenemos aquí otra región. Y ahí más o menos. Y la región caudal, la cola. Muy bien, ahí. ¿Ven? Entonces, cada pedacito podríamos colocarle un frasco de penicilina con agua. Un frasco de penicilina, no dio un frasco que contenga penicilina. Al cual vamos a agregar agua y cada pedacito, al transcurso de una semana aproximadamente, comienza ya a observarse que se ha regenerado, que se ha completado la parte faltante. Por ejemplo, podemos observar aquí, a ver un momento, ¿sí? Por ejemplo, aquí, a ver, aquí, a ver, miren, ¿ves? Se comienza a crecer y se regenera. Esa parte queda, ¿sí? Miren cómo es que se ha regenerado. Ahí está la parte faltante. Acá también se forma la cabeza, la región cefálica y la cola. Ahí está. Acá igual también, mírenme. Igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que nosotros vamos a encontrar aquí que a partir de un descendiente se originan tres genéticamente idénticos. Esto es lo que ocurre en el proceso de la fragmentación. Entonces la planaria, tranquilamente, ella puede hacer este proceso, ¿sí? ¿Ah? Vamos a ver por acá, sin ningún problema. Se fragmenta y origina tres descendientes. Ahí está. ¿Ven? Ajá. Tres descendientes genéticamente idénticos al progenitor. ¿Sí? Esto se puede explicar ya que este organismo presenta abundantes células madres y las células madres se van a dividir y se van a encargar de transformarse, por ejemplo, en células epidérmicas, células nerviosas, células musculares y comienza a regenerarse toda la parte faltante. Muy bien. Copen ahí, alumnos. Vayan anotando esa parte. Vamos a pausar para continuar luego. Continuamos. Bueno, este es el último tipo de reproducción sexual importante en organismos pluricelulares. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de la gemación, el caso de la esporulación, la fragmentación y la reproducción regenerativa. La reproducción regenerativa es realizado, ¿ya? Esto es realizado, por ejemplo, escribimos, por, ¿sí? Vamos a verlo acá, por invertebrados, como en el caso de la estrella de mar, ¿ya? Por la estrella de mar. Ahí está. Bueno, a diferencia del caso anterior de la fragmentación,
la planaria se puede fragmentar de forma espontánea, o para que me entiendan como que ella lo hace, ¿sí? A voluntad. En cambio aquí sucede no de forma espontánea, sino porque hay un factor externo. Hay un factor externo que estimula que haya una reproducción regenerativa. Un factor externo. Un factor externo, entonces estimula, ¿correcto? ¿Sí? Entonces la descendencia. ¿Ya? Entonces lo que ponemos es un factor externo el cual va a estimular, ¿no? Entonces, o bueno, le escribimos estimula, entonces la reproducción regenerativa. Ahí. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener aquí a nuestra estrella de mar. Muy bien. De tal manera que nuestra estrella de mar, por ejemplo, podría darse que por acción de algún depredador, incluso ser humano también, prender una estrella de mar, rompemos un bracito y lo lanzamos al mar. Entonces podríamos cortar, ¿sí? Aquí, ahí está, cortamos ese bracito, y aquí está el bracito, ¿no? Ahí. Esa parte amputada. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que por acción externa de un depredador o incluso del ser humano, comienza a regenerarse toda esa parte faltante. Ahí está. ¿Sí? Ahí. Observando. Ahí. Entonces, a partir de esta parte del organismo, ¿sí? A partir de esta parte del organismo, del bracito de la estrella de mar, entonces se regenera toda la parte faltante, hasta que origine otro individuo, genéticamente idéntico a su progenitor. ¿Ven? Pero acá esto es llevado a cabo, estimulado por un factor externo. Bueno, hasta acá hemos terminado todo lo que respecta a la reproducción asexual. La próxima clase ya estaremos hablando de la reproducción sexual. Muy bien, alumnos, ha sido un gusto. Espero les haya gustado la clase. Con permiso.